Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un lunes más, una entrevista increíble, estupenda, que me ha encantado realizar a Patricia Reina y Fernando Gómez, que tal vez conozcas por el proyecto que lideran desde hace muchos años que se llama Vivir sin Plástico, pero os preguntaréis que por qué forman parte del podcast de Un Gran Viaje. Pues bueno, ni más ni menos, porque han hecho un gran viaje. De hecho, un viajazo de 5.000 kilómetros a pie. Un viaje de 17 meses de duración, aunque tuvo 3 parones para descansar y hacer otras actividades. Así que, bueno, 14 meses de viaje caminando, recorriendo toda la península ibérica. Desde el País Vasco, por la cornisa cantábrica, luego todo Portugal y finalmente entrando por Tarifa al Mediterráneo y recorriendo toda Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña hasta Portbou. Un viaje de 2 mochilas de 12-13 kilos aproximadamente, desde junio de 2023 a noviembre de 2024, en el que han querido sensibilizar, documentar y constatar cómo es la realidad de los plásticos en el entorno de las costas españolas y portuguesas en un proyecto que han llamado Un Océano sin Plástico. En él han ido entrevistando a personas que llevan a cabo proyectos medioambientales relacionados con el plástico, con las costas, con el medio ambiente, y lo han ido contando en sus redes sociales, en YouTube, Vivir sin Plástico se llama, o su página web, vivirsinplástico.com. Y ha sido, un gran viaje de 2 personas que no lo prepararon demasiado, que lo tenían en mente desde hacía mucho tiempo y que finalmente, decidieron dejar, en el caso de Fernando, el trabajo y Patricia tomarse una excedencia, si es que se puede decir, porque al final fue un viaje en el que disfrutaron mucho, pero al final es un trabajazo lo que estuvieron haciendo, de esas entrevistas, de documentar lo que iban viendo, de compartir la experiencia. Y bueno, ha sido de verdad una entrevista fantástica que pone casi un broche de oro a esta emisión antes del verano, que ya nos produce calores a todas las personas que estamos en el hemisferio norte y ya con la cabeza en las vacaciones. En mi caso, que no sé si lo sabías o no, porque tampoco creo que lo he contado mucho, me voy a hacer la Transpirenaica, voy a cruzar los Pirineos a pie, como han hecho ellos, lo que me va a llevar desde Cataluña hasta Euskadi, a través de los Pirineos, un viaje de 850 kilómetros, creo, más o menos, en este mes de julio y agosto. Así que os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis un montón, la escuchéis cuando la escuchéis. Si es ahora en julio, animaos al reto que han iniciado Patricia y Fernando en su página web, en la newsletter que encontrarás en su página web, vivirsinplástico.com. Puedes unirte al reto de vivir o empezar a reducir los plásticos de un solo uso, que son los más dañinos para el medio ambiente. Nada, te envío un saludo y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Hola Patricia, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, genial, ¿qué tal tú? Pues encantado de conversar con vosotros, de un viajazo a pie. Muchas veces se piensa que un gran viaje tiene que ser en la otra punta del mundo, pero vosotros decidisteis, ¿no?, hacer un gran viaje a pie, darle la vuelta andando a toda la costa, a toda la península ibérica. Y lo primero que hay que preguntar es de dónde surge esta idea y por qué España y no otro país como más exótico. Bueno, pues la verdad es que la idea surge porque nos encanta caminar y habíamos hecho ya algunos recorridos, ¿no? Como el Camí de Cabás, Menorca o el Camí de la Rambla.
en la Costa Brava y nos encantaba, claro, caminar lo demás para mí es la vida perfecta. Entonces siempre teníamos ahí la idea cuando hacíamos estos viajes de qué guay sería hacer la península entera completa, ¿no? Es como abrazarla, ¿no? Caminando. Y no nos planteamos, la verdad, ir a otro país, porque teniendo nuestra costa, pues no lo sé. No se nos ocurrió, la verdad, ir a otro sitio. Entonces, bueno, pues también luego como ya empezamos el tema de la asociación de Vivir Sin Plástico, pues ya dijimos qué guay sería caminar y viéndolo el tema de la basura marina y dando charlas y conociendo a gente que trabaje por la conservación. Y así, pues bueno, cuando tuvimos una oportunidad, se abría así en el tiempo la posibilidad, pues dijimos, pues ahora o nunca, ¿no? Oye, fueron más de 5.000 kilómetros, ni más ni menos, 17 meses, que viene a ser grosso modo un poquito año y medio prácticamente. Dices que surgió la oportunidad. Hombre, ¿la buscasteis o porque mucha gente deja el trabajo, tiene que ahorrar? ¿Cómo lo planteasteis vosotros? Pues un poco una mezcla de todo. Tuvimos que dejar, bueno, Patri trabajaba para la asociación media jornada, yo tenía otro trabajo que dejé. Pedí una excedencia en realidad, pero sabiendo que esa excedencia significaba dejarlo porque no iba a haber posibilidad de volver. Y bueno, pues tiramos un poquito de ahorros y también hicimos un crowdfunding que conseguimos un poquito de dinero, pero no para todo el viaje. Y más que la ventana se abrió, digamos, porque era ya decir nosotros mismos, ¿se lo hacemos ahora o no lo vamos a poder hacer Ya. nunca? Era como ver una oportunidad que aunque no fuese fácil, porque eso, había que dejar trabajos, había que conseguir dinero, pero ya estábamos un poco cansados de verlo en nuestra imaginación y no llevarlo a cabo y llegó el momento que dijimos, ahora, y a por ello fuimos. Sí, de hecho, aunque no os fuisteis muy lejos, no solo fue el hecho de eso, de ahorrar, de dejar los trabajos y demás, hicisteis mudanza, si no me equivoco, con lo cual, bueno, un gran viaje en toda regla, con todo lo que supone. Sí, claro, yo por ejemplo estaba en una casa que en ese momento de alquiler, claro, que tuve que dejar, porque claro, era inviable estar un año o año y Mm. medio fuera aquí manteniendo la casa. Pero bueno, que eso. También viene bien la mudanza porque te das cuenta de las cosas que tienes, que te puedes deshacer, de las que no. Es una limpieza. Yo las Sí. mudanzas son un rollo, pero lo llevo muy bien porque me parece que te limpias de muchas cosas y siempre viene bien. ¿Cómo os preparasteis para el viaje? Y una preparación pensando en algo amplio, no solo en lo físico, también en lo mental, en, no sé, ¿cómo se prepara uno para un viaje tan largo? Físico nada. De hecho, el primer día, bueno, vino mucha prensa y hacían entrevistas. Decía, ¿cómo habéis preparado? Y yo decía, pues nada, o sea, yo espero prepararme a lo largo del camino, ¿no? Empiezo a caminar y ya se tiran haciendo las piernas, ¿no? Y luego a nivel mental, yo creo que era como cuando hablamos de por qué lo hicimos y tal, yo que estaba en una mala situación personal y tal, y era como lo necesito, o sea, necesito empezar a caminar y no saber cuándo voy a parar. Entonces no fue tampoco una preparación, fue más que nada un escape, ¿no? A lo mejor Mm. de la situación personal que tenía. Intuyo que en un viaje así, a pesar de que teníais la ruta bastante marcada, ¿no? Porque va por toda la costa, no teníais previsto las etapas ni nada. Eso el día a día fue marcándolo bastante. Así es. Teníamos, cuando salimos, creo que pusimos el calendario como para 2 o 3 semanas. Y ya el tercer día, pues ya no lo pudimos cumplir. Porque, porque es difícil. Cuando vas caminando, pues es complicado. El Sí, plan de que vas cansado o un día te apetece descansar, pero si has puesto un calendario no te paras. O sea, ya es como que lo estás incumpliendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejarnos de hacer tantas planificaciones y más o menos planificamos día a día, a no ser que estuviésemos en temporada muy de muchas, o sea, como verano, que había a lo mejor problemas de alojamiento, o Semana Santa, pues intentábamos ir día a día, pues claro. buscábamos el sitio el día anterior o incluso el mismo día y siempre marcaba un poco pues el sitio donde podías encontrar un alojamiento barato, marcaba más que la distancia. Muchas veces eran 30 kilómetros, algunas veces eran como 18, pero vamos, totalmente todo improvisado. Sí, además que también al principio lo contamos, claro, por kilómetros y nos dimos cuenta que el País Vasco hay muchísimas montañas y eso no puede hacer Ya. por kilómetros, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y nos escribió un seguidor y nos dijo, a ver, vamos a tomarnos un café, que estoy no sé dónde, porque creo que son muy optimistas o que tenéis muchas, muy buenas piernas y yo creo que va a ser lo primero, que son muy optimistas, ¿no? Sí. Y ya nos sentamos y nos dijo, a ver, tranquilo y más despacio, porque esto no podéis seguir el ritmo que habéis planteado porque esta costa es otro nivel, ¿no? No es Ujú. el paseo marítimo de Andalucía, a lo mejor.
¿Qué tipo de equipamiento llevabais? En el sentido de, ¿llevabais tienda de campaña, hornillo? ¿Para qué ibais preparados? Llevábamos tienda de campaña, hornillo no lo llevamos, la verdad es que lo pensamos en su momento, tuvimos muchas dudas y estuvimos ahí todo el viaje como diciéndolo, lo compramos o cogemos algo para, sobre todo para el café, porque somos muy cafeteros y por la mañana tomarte café fuera, la verdad que al final va sumando durante el viaje y es un gasto. Pero llevamos tienda de campaña, evidentemente saco de dormir, esterilla, bueno, todo lo necesario para dormir, pero para comer no llevamos nada para calentar. Lo que hacíamos normalmente era comer cosas frías, o sea, que tampoco lo bueno que tiene la costa, que tampoco o sea, no son temperaturas muy frías y más o menos te permite. Y luego también aprovechábamos cuando nos alojábamos a lo mejor en algún albergue o en alguna casa, tuviesen forma de cocinar para desquitarnos y comer un poquito mejor. Sí, bueno, y luego también llevamos cámaras, porque la idea del proyecto también era eso, entrevistando a gente que trabajase por la conservación, ¿no? En la costa, científicos, activistas y tal. Entonces llevamos cámaras, ordenadores, trípodes, un poco el equipo de Ujú. grabación que yo creo que al final era lo que más pesaba, sí. ¿Sabéis cuántos kilos llevabais? ¿Habéis calculado? Yo creo que ya llevamos 13. Ujú. Hice uno más, tampoco que suene arriba. Iba variando pero vamos, sí, yo creo que 12 13 vamos, lo suficiente como para que la mochila molestase un poco. Sí, además luego fue que tenía la cosa que iba guardando plásticos que le gustaba, que encontraban por la playa. Entonces de repente tenía la mochila rebosada y era como, bueno, tenemos que mandar un paquete con plásticos porque ya de repente ya la mochila ya no le cabía más, ¿no? Sí. Entonces sí que cambiaba mucho, sí. Oye, y durante eso, 17 meses en ruta, no sé si lo habéis hecho del tirón o os habéis tomado pausas, porque eso es muchísimo tiempo caminando. Sí, la verdad es que nos tomamos pausa, a ver, nos tomamos pausa en Home Exchange, eso lo hacíamos a lo mejor una vez al mes o, bueno, cada mes y medio. En Home Exchange nos dio la posibilidad de colaborar con ellos y darnos la posibilidad de quedarnos en sus casas de intercambio. Entonces ahí, pues eso, editábamos, nos quedábamos a hacer alguna entrevista o a hacer alguna limpieza, entonces eso eran paradas necesarias. ¿De qué? ¿De una semanita o así, tal vez? Sí, 5 días, Ujú. una semana, dependiendo del sitio y de, bueno, y después, parón grande, hicimos 3. El primero fue en Navidad del primer año 2023, que paramos un mes. Después en mayo paramos otro mes porque nos invitaron a una charla en Perú, entonces, pues, entre que va bien Anda. está otro mes. Ujú. Y el otro fue en agosto de 2024, porque digamos, bueno, aparte del calor que nos moríamos por Murcia, luego también estaban los precios aún, eso era una locura y dijimos: "Mira, paramos y volvemos en septiembre". Entonces, en realidad han sido 14 meses caminando, digamos. Bueno, igualmente una pasada de tiempo y que esas pausas también os vendrían bien, ¿no? Porque al final supongo que aparte de la parte física, no sé si caminar todos los días entras en una rutina que puede ser tediosa, digo a nivel mental. Bueno, yo a nivel mental el caminar tampoco lo veía tan tedioso, vamos, era algo como incluso muchas veces hasta placentero, ¿no? Porque es como decir, bueno, es una especie de rutina que empiezas a caminar, te levantas por la mañana y ya sabes lo que tienes que hacer, caminar hasta el siguiente destino. Entonces tienes ahí como la mente muy, no sé, muy despejada, es como se disfruta mucho caminando. Lo que es verdad, también cuando llevas 10 días seguidos caminando, pues hagas rutas suaves, pues al final estás muy cansado y claro, y eso lo sumas semana tras Sí. semana y el cuerpo pues lo nota, también adelgazamos mucho en un principio, entonces cualquier parada así un poquito larga pues te da tiempo a recuperarte, a que las piernas se sientan otra vez normales, o sea Sí, que sí. siempre venía muy bien. Vuestro proyecto principal se llama Vivir sin plástico y era un poco el hilo conductor de este viaje, del que vamos a hablar ahora de muchos proyectos que habéis ido conociendo a lo largo de la ruta. Y me gustaría preguntaros, ¿habéis conseguido viajar sin plástico? Supongo que ha debido ser complicado empezando por el material, porque las mochilas, las zapatillas, ¿no? Mucha de la ropa que usamos, para empezar, ya lleva plástico. Sí, claro, nosotros cuando hablamos de vivir sin plástico, es vivir sin plástico de usar y tirar, básicamente. Hmm. Pasa que queda muy largo que internet, ¿no? Pero bueno, los de larga duración sí que lo utilizamos, ¿no? Mis gafas son de plástico, la ropa técnica, pues la mayoría es de plástico, también es más ligera, se seca antes, bueno, que tiene su forma de ser, ¿no? Ujú. Pero de la ropa y todo el material lo tenemos de Ternua, ¿no? Que nos lo ofrecieron y encantado. Y sí que son de materiales reciclados, están aquí una marca española y tal, entonces dentro de lo que cabe,
no era un Decathlon, por ejemplo, ¿sabes? Sí, Y luego a nivel desechable sí que utilizamos más de lo que esperábamos. O sea, ya. de hecho, Fer dijo al principio, mira, vamos a guardar todos los plásticos que generemos en el camino. Y yo ahí me negué rotundamente, porque dije, mira, yo tengo suficiente con caminar, con hacer limpieza, con llevar todo el peso en la mochila. ¿No? Que si no parece como una penitencia, ¿no? Llevar ahí la bola de plástico. Y sí que, a ver, no generamos muchísimo porque siempre hemos tenido mucho cuidado, pero hay veces que no tiene alternativa, ¿no? Te encuentras el pan a lo mejor envasado en plástico y si no lo quieres, pues no comes pan, ¿no? Hay cosas así que dices, bueno, pues qué remedio. Entonces ahí hemos pinchado un poco, pero bueno, Ya. tienes que tener un poco la visión general de si ahora estamos en este proyecto, vamos a relajarnos en el otro y ya está. Y cuando acabemos volvemos a pues a nuestra rutina sin plástico. Es un viaje que habéis acabado más o menos hace medio año, un poquito más, ¿no? En noviembre de 2024. Cuando echáis la vista atrás ahora, ¿os recordáis especialmente algunos momentos bonitos, algunos momentos así más mágicos? Pues un poco yo creo que yo lo que he hecho, vamos, lo que siempre cuando he hecho la vista atrás, lo que se me viene es el mar, el océano. O sea, el caminar al lado del mar, que es que pasar que casi todo el día caminando al lado del mar, la verdad es que es mágico. Hay zonas, evidentemente, que son más bonitas que otras, pero si yo pienso ahora mismo en el viaje, lo que se me vienen son paseos caminando cerca del mar en sitios con poca gente. No se me viene un sitio en concreto que diga, me acuerdo ese día tan especial. Es que son muchos días y cuando son tantos días tan repetitivos, al final se te queda como una imagen que yo creo que es una especie de mezcla de todo, pero sobre todo el estar siempre cerca del mar a mí es lo que se me ha quedado. Sí, a mí caminar lo he hecho muchísimo de menos, la verdad. Lo de levantarte y que tu única misión en el día sea caminar, a mí yo eso lo he hecho muchísimo de menos. Estoy deseando hacer otro viaje parecido, ¿eh? No me extraña. Sí, al final a mí yo a pie viajes largos no he hecho, pero en bicicleta también, en bicicleta sí, y es exactamente eso. Tu preocupación es levantarte, pedalear, disfrutar del paisaje, tal vez un poquito preocuparte de la logística, de dónde vas a comer o dormir cuando se acerca el atardecer, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y sí que, claro, al final el cuerpo se resiente, ¿no? Pues bueno, te tomas un descansito, pero es una vida muy fácil, muy primaria, ¿no? Sí, además es como que luego vuelves a la vida real y parece como que vives en una burbuja, ¿no? Porque vuelve a lo que si metro, que si tienes que eso, cuando tuvimos que parar y volver a lo que es el día a día. Y es como, claro, vivimos en un paraíso, o sea, a nivel mental también, Mm, porque de repente nos hemos quitado, no sé, todas las preocupaciones mundanas de la vida, ¿no? Y es simplemente ser nómada, caminar y ya está. Que también teníamos nuestras paranoias, ¿eh? No te digo que fuésemos ya, ahí iluminados, pero es muy bonito, sí, moverte sí. con los pies. Fernando, hablabas de caminar a lo largo del océano y las playas y claro, a mí me viene una imagen muy bucólica también, pero yo que he estado o veraneo en Galicia, allí hay mucho viento, mucha lluvia, muchas inclemencias y luego pensando en el sur digo, oye, ahí hay mucho sol, mucho calor. Claro, caminar a pie estás muy expuesto, ¿no? A toda la meteorología, a todo el tiempo que te lo comes, básicamente. Sí, yo iba preparado, la verdad. Yo salí de casa pensando, sé que, vamos, voy a tener que soportar viento, lluvia, frío. Me imaginaba, la parte del norte me la imaginaba mucho peor. Me imaginaba que aquello iba a ser terrible. Y sin embargo, eso no, lo llevamos más o menos bien. O sea, hay días mejores y días peores. Hay días que acabas empapado y está todo el día lloviendo. Pero lo que peor llevé fue el verano, pues eso, Murcia, Almería, porque claro, un calor y no hay sombras, no hay sombras en ningún lado de la naturaleza y luego llegas a cualquier pueblo y los paseos marítimos nada más que tienen palmeras que no dan sombra, y es difícil hasta encontrarte una sombra para poder descansar, las pocas que hay, ya hay, a lo mejor hay un banco y ya lo han ocupado el grupo de jubilados que saben muy bien dónde se tienen que sentar. O sea que eso es verdad que hay días que fueron muy duros, pero sobre todo eso, la zona de Almería y de Murcia. Sí. Empezasteis por el País Vasco y os fuisteis hacia el oeste, ¿no? Cantabria, Asturias, Galicia y luego Portugal. Bueno, en ese sentido contrahorario de la península. Y poco a poco ya empezasteis, bueno, con vuestro proyecto de documentación de otros proyectos y de la situación de los plásticos en las costas. En general, ¿os habéis encontrado más residuos de los que esperabais? Sí, la verdad es que pasamos por una playa de Portugal
que yo me quedé, o sea, como diciendo, no tiene sentido nada de lo que hacemos, porque era como si fuese el apocalipsis, o sea, no había nadie, una playa preciosa, con las dunas kilométricas, las olas preciosas, y el Atlántico todo fuerte, ¿no? Cayendo, pero estaba toda la arena cubierta de plástico. Y además ya así como que había pasado el viento y medio enterrado en la arena, ¿no? Parecía realmente como la película de Wall-E, ¿no? Nos hemos extinguido todos los humanos y solo queda nuestra basura. Y ahí me dejó eso un poco hecha polvo, porque no me imaginaba que pudiese haber tal cantidad de basura y mucho menos en un sitio tan paradisíaco. La cosa es peor de lo que nos imaginábamos, mucho peor. Supongo que también estaría peor en sitios más remotos, ¿no? En sitios tal vez más poblados. Paradójicamente, igual, aunque piensas que se generan más residuos, tal vez haya más recogida, ¿no? O gestión de esos residuos. Exacto, es un poco así. Nosotros cuando empezamos en el País Vasco, dije, uy, pues no está tan mal la costa, esto, esto no vamos a tener trabajo, no hace falta que limpiemos playa ni nada, porque de verdad que se veía todo bastante limpio. Hay zonas remotas donde encontrabas bastante basura, pero en general se veía limpio. Y eso fue un poco la tónica hasta que llegamos a Galicia, que ya en Galicia, pues la costa es mucho más abrupta, muchos sitios. Hay zonas donde hay mucho menos turismo y más o menos en épocas veraniegas, en épocas así un poco de vacaciones, donde hay turismo se limpia y donde no hay no se limpia. O sea que hay unas diferencias a lo mejor en unos kilómetros que ves todo muy limpio y al lado está todo lleno de residuos. Es triste, pero el océano es uno y la verdad es que los residuos los compartimos entre todos. Lo que pasa es que muchas veces depende eso de las limpiezas que hagan y también de las corrientes, que muchas veces son muy, no sé, como no sabes muy bien por qué, pero hay zonas que se acumulan muchísimo por las corrientes, los vientos y demás. Pero vamos, en general, que tú muchas veces vas a la playa y parece que está todo limpio, pero esa es solamente una parte de la realidad. Hay muchos residuos. Sí. Oye, hablando de las corrientes, yo, pues eso, documentándome un poco para la entrevista, viendo vuestro Instagram, aunque sé que tenéis mucho contenido también en YouTube del viaje, me he quedado todo loco con la historia de que encontrasteis unos cartuchos de impresora que habían, digamos, bueno, que se habían caído al mar en Nueva York, en aquella zona de Estados Unidos, en 2014 y los habéis encontrado ahora. Qué loco, ¿no? Sí, así fue. Se cayó pues un contenedor con cartuchos de impresora, porque claro, encima cartuchos de impresora nadie va a la playa a imprimir, o sea, es algo que no es lógico encontrarte cartuchos de impresora en la playa. Y se cayeron en el 2014, eso, cerca de la zona de Nueva York, y empezaron a aparecer cartuchos, pues, vamos, desde el norte de Europa, vamos, en Gran Bretaña y por ahí, se empezaron a aparecer mucho, la costa francesa, en España y Portugal, han llegado a las Azores, a Canarias. Es curioso cómo funcionan las corrientes. Y luego, como es algo que se encuentra en muchos sitios, pues la gente que limpia la playa, que se llaman Beachcomber, que se suele decir, pues empezaron a ponerse en contacto entre todos y decir, aquí hemos encontrado, aquí también, y se hizo una especie de mapa comprobando eso, que cualquier cosa que se tire, por ejemplo, en Nueva York puede llegar a unos sitios que es flipante. Y Sí. 14 años después, muchos cartuchos están que parece que sí, todavía intactos. Oye, y, esto es otra cosa de las que he aprendido, que yo no sabía que había gente que se dedicaba, pues, ¿no? A buscar en los restos que van apareciendo en las playas. En Galicia el término es creveiro, si no me equivoco. ¿Cómo entrabais en contacto con esta gente? Que al parecer están por todos lados. Sí, nosotros que siempre éramos creveiros, pero no lo sabíamos, porque a nosotros nos Sí. encantaba mirar la basura, o sea, ver qué era, ¿no? De dónde venía, y esto de dónde viene, esto qué se da, tal, porque hay un montón de cosas, más allá de los tapones y las botellas, ¿no? Que como que te llaman mucho la atención, sobre todo si encuentras mucha cantidad de lo mismo, ¿no? Pues nada, por Instagram, la magia de internet, pues nos escribieron, eso viene no sé dónde, tal, y entonces empezamos a contactar con gente, también en internet hay un grupo de Beachcombers, también en Facebook, ¿no? Voy a estar un poco, pero sí. Entonces la gente ahí pone su foto de lo que haya encontrado y la gente le contesta, pues eso es de no sé qué, eso es de los espejos, de los tal. Y luego, claro, una vez conoces a uno, pues te vas diciendo, ¿no? Pues aquí está no sé qué. Luego, bueno, también hay gente que ya ha publicado libros, que ya conocíamos de antes, ¿no? Artistas, que también muy guay la gente cuando recoge plástico, no solo lo recoge y lo investiga, sino que encima hace esculturas, ¿no? Que son muy Ujú. llamativas y molan mucho. Entonces, bueno, la magia de internet.
Bueno, y vosotros que vais recopilando, como decías antes, Patricia, que Fernando iba ahí cogiendo y almacenando, es que, claro, hay botes y cosas que habéis encontrado de hace 50, 60 años, de lejía, de cremas. Eso debe ser, bueno, como una reliquia interesantísima, ¿no? Sí, es curiosísimo lo que te puedes encontrar. El término creveiro, ya para solamente para decir una cosa más, viene sobre todo de la costa de la muerte de Galicia, porque antes allí pues no había muchas formas de buscarse la vida y eran los que buscaban pues, en las playas y en las costas las cosas que traía el Ahí mar, a lo va. mejor de naufragios y de cosas Ostras. así. O Sí, sea, era sí. una manera de sobrevivir. Y eso ya, por suerte, ha cambiado y ahora ya se utiliza, lo utilizamos, por la gente más moderna, para decir gente que sigue buscando cosas que trae la corriente. Y luego, pues claro, yo al principio, cuando empezábamos el viaje, yo veía que había gente que encontraba cosas antiguas y yo decía, joder, qué cosa más curiosa lo que encuentran. Pero luego ya, claro, tanto caminar por la playa, pues al final se te hace el ojo, digamos, y se te hace a ver dónde están los residuos y ya hasta incluso sabes en qué sitios puede haber cosas antiguas. O sea, hay algo que te lo dice. Y entonces empiezas a encontrar unas cosas que dices, ¿cómo es posible que encuentres, yo qué sé, cualquier envase que lleve 50 años por aquí tirado? Y lo curioso, que eso pasó en Galicia, y yo pensaba, va a ser aquí en el norte, bueno, en Portugal, porque, bueno, por corrientes, que son, está el océano que los trae, pero luego nos ocurrió, ya hicimos todo el círculo, y hasta que llegamos a Francia, pues seguimos encontrando por todo lado de la península. Es increíble, la verdad. Eso, claro, esa es la parte tal vez más bonita o romántica de encontrar desechos o residuos, ¿no? Pero lo que habéis documentado en este viaje ha sido la cantidad de microplásticos que hay de todos los tamaños, y muchos muy, muy pequeños, y lo que me ha sorprendido mucho, la cantidad de pellets que habéis encontrado por todos lados. Y me gustaría que me contarais un poco la problemática a nivel más micro, no tanto la romántica de encontrar esa, si es que se puede decir romántica, vaya, ese bote de 1975, qué sé yo. Sí, los Pélez la verdad es que se pusieron ahí, todo el mundo empezó a hablar de ellos cuando pasó lo de Galicia, que se cayó un contenedor, pero en realidad es un problema mundial bastante grande, porque nosotros fuimos documentando, hacíamos un experimento de 5 minutos recogiendo peles, ¿no? En distintas playas. Y contábamos más o menos una media de, ¿cuánto eran? Unos 60 nos sale con la oración. Eso más o menos 5 minutos pues, recogiendo, ¿no? Que 5 minutos no es Sí, mucho. sí. Un pellet es como un garbancito más pequeño, ¿no? Como un perdigón Son de como una plástico. lenteja, el Sí. tamaño de la lenteja, son medio transparentes o blanquitos, luego ya con el tiempo se van amarilleando, es la materia prima con la que se hacen todos los plásticos. Entonces, digamos que son, bueno, antes de que el plástico se convierta en un objeto, ya está contaminando, ¿no? Que siempre tenemos la Ya. imagen de la botella en la playa o de una bolsa, pero eso son pérdidas de la industria del plástico, que antes de hacer nada, ¿no? Entonces, no solo son que se caigan contenedores como el que pasó en Galicia, sino también las fábricas. En Tarragona hay una playa muy preocupante porque en Tarragona está, bueno, pues una industria de plástico bastante fuerte, creo la segunda más grande del sur de Europa. Ahí se generan toneladas y toneladas de plástico y llegan a la playa por los desagües o al transporte. Muchas Ya. veces en los camiones pues se les van cayendo, limpian la fábrica para coger el suelo con un manguerazo, entonces se va por los desagües. Y esa es la mayor entrada de pele en la playa, en el Ujú. océano, digamos. Y eso luego ya pues la corriente hace su trabajo, o sea, eso ya es... En Galicia pasamos, de hecho, por una playa ahora de Baldayo y de detrás de las dunas hay unos lagos y estaban repletos. O sea, yo antes de eso no había visto una concentración de peles más grande. Era brutal. ¿Qué pasa? Que hay una fábrica de plástico a unos kilómetros que, bueno, le escribieron gente que está allí y tal y le dijeron que no, que esos peles no eran suyos, ¿no? Ya. Y pasaba lo mismo en Tarragona, que también le decíamos, oye, está la playa de la Pineda, que está al lado de la zona esta industrial, y infecta de peles, ¿no? Y todavía tenían la valentía de decir que eso no era suyo, ¿no? Ya. Y hay una organización que se llama Good Karma Project, que bueno, gastándose en laboratorios y tal, pudieron comprobar que eran suyos y ya se han puesto medidas a nivel europeo
pero es un tema bastante gordo, bastante grave. Oye, ahora estoy pensando en que, bueno, cada vez somos más conscientes de todo el, bueno, del daño que ocasionan los microplásticos, los plásticos en general, y más los que acaban en el mar, que parece que es ese entorno que todo lo engulle y que no pasa nada, pero sabemos que sí, y que cada vez hay más grupos de recogida de limpieza de playas y recogida de basuras, pero tal vez haya gente que quiera plantearse la próxima vez que vaya a una playa, llevarse una bolsita y empezar a recoger. ¿Qué consejos daríais a alguien que quiera hacer y colaborar en la limpieza de las costas? Pues nada, es muy sencillo eso, sencillamente recoger todo lo que se vea que no es natural. Hay algunas cosas que muchas veces parecen de plástico, pero que no lo son, como la pluma se llama, ¿no? De las sepias, lo que Ah, es sí, el sí, esqueleto de sí, las sí. sepias, que te da la sensación que puede ser plástico, ¿no? Por ejemplo, los huevos de la raya o el tiburón, que tienen así una forma negra que también parece de plástico. Todo lo que sea tengas alguna duda si es natural o no, mejor dejarlo en la playa y, por desgracia, en la mayoría de los sitios tiene plástico suficiente para recoger, que no tienes que complicarte mucho. Y lo más importante es pasártelo bien en una palabra. Puede ser divertido recoger plásticos en la playa. Parece algo como muy aburrido. Dices, buah, pero curiosea un poco por lo que ves, piensa cómo ha llegado hasta allí, dale una vuelta a la cabeza y montate una historia con cada objeto. A mí me parece precioso. Vamos, a mí me encanta limpiar playas. Y después, bueno, limpiar, recoger residuos de las playas, porque limpiar la verdad es que no las limpiamos. Y después, si hay mucho, pues no sé, ponte pequeñas metas, vale, voy a recoger tanto. O sea, muchas veces depende del sitio, te puede agobiar la problemática, porque es verdad que hay algunas zonas que vas a limpiar y acabas destrozado de todo lo que de todo lo que tienes que sacar, pero vamos, sobre todo intentar pasárselo bien, disfrutar de la jornada, porque, y aparte que es un deporte muy bueno, que se llama Ya, prog, y sí. yo te aseguro que acabas con los glúteos de tanto agacharte, vamos, los endureces, pero fijo. Además que no requiere más que llevar una bolsa, supongo, ¿no? Igual para los pellets que un colador, por si acaso se encuentran, o cómo se recogen, porque son tan pequeños. Los pellets, la verdad es que con un colador, o sea, yo me encontré un pequeño vertido de pellets en una playa en Galicia y es difícil quitarlos hasta con el colador si la tierra, por ejemplo, está muy mojada o si en vez de ser tierra, pues a lo mejor tienes más otros, o sea, a lo mejor tienes un trocito de madera o cosas, o piedras, ponte. Es súper difícil. Si hay un vertido así grande, mejor con colador. Pero normalmente los pellets te los encuentras o bien al final de la playa, cuando llega la marea que es más alta, lo suele dejar ahí, o bien en la orilla, o sea, lo que los trae el agua. Entonces, si te fijas en la línea que deja la marea, pues ahí suele haber pellets, pero vamos, eso tienes que ir uno a uno. Eso no hay otra Ya. forma. Hay que tomárselo como un acto meditativo. O sea, a ver, vas Ujú. cogiendo uno, lo metes en una bolsita, vas cogiendo otro, lo metes en otra bolsita. Coger 70 ya es un, ya es un trabajazo y no, Sí, y sí. no estás quitando mucho, pero bueno, también es que es divertido de todas formas. Y bueno, y estás ayudando porque eso la verdad es que tiene una forma tan redonda que muchas veces muchos animales lo confunden con huevos o con huevas y se los comen y claro, no les viene nada bien, digamos. Oye, ahora estaba pensando, claro, por un lado es una actividad, bueno, muy positiva y beneficiosa para el medio ambiente y para nosotros, porque al final, lo que tú dices, yo creo que es entretenido, meditativo y demás, pero por otro lado, a veces igual queda esa sensación de impotencia por todo el trabajo que queda por hacer, o sea, que es como infinito, ¿no? Esto me sucede a mí en mi día a día, muchas veces intentas hacer las cosas bien, pero dices, no sé de qué sirve si, yo qué sé, la industria no para de contaminar, o sea, son gestos tan pequeños que a veces cuesta decir, ser positivo al respecto. Sí, nos pasa. Como te decía, en la playa esta que me desesperé muchísimo, ¿no? Porque estaba llena, 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 la de Portugal. Y Fer, me acuerdo que a veces intentaba recoger, y yo, Fer, que no tiene sentido. O sea, si no hay un contenedor que va a ir cargando, no sé, lo que te quepa en Ya. las manos, cuántos kilómetros, ¿sabes? Para eso recoger, cuando veamos un contenedor, recogemos alrededor, ¿no? Era como muy desesperante, pero luego conocimos a una asociación que se dedica precisamente a limpiar las playas. Y volvimos a esa playa súper sucia con, bueno, 2 quads, un remolque, estuvimos 4 días
y bueno, lo dejamos como los chorros del oro. O sea, se fue un placer. Qué Luego el guay, último sí. día que nos pasaron ya por el quad, ¿no? Ya atravesando para llegar al punto donde nos íbamos, todo lo que nos habíamos encontrado terrible, estaba solo arena, las dunas y es maravilloso, ¿no? Y esta gente lo que hace es hacer limpiezas periódicas porque su misión en la vida es mantener la costa de Portugal limpia, ¿no? Entonces a mí eso, conocer a gente que está trabajando así sin desesperanza, pues sí que me da mucha Mm, esperanza, digamos, ¿no? Porque la gente incansable, porque me pongo a limpiar y a los meses lo veo todo igual y todo igual y todo igual, pues yo me desesperaría, ¿no? Pero ve gente que es que ni se inmuta, dice, no, no, es que yo me dedico a esto el resto de mi vida. Y han visto cambios porque esta asociación llevaba 11 años limpiando y dice que en ese tiempo, bueno, que al principio recogían 8 toneladas, nosotros en esta limpieza recogimos 4 y dice que claro, que ya las dunas, como ya no hay plásticos debajo, pues ha vuelto a crecer la vegetación, como qué hay guay. vegetación crece la duna, al crecer la duna es más resistente al viento, a las mareas, entonces eso me daba mucha esperanza, ¿no? Y también la gente que está trabajando en Wood Karma Project en el tema de los pellets de Tarragona, eso Ujú. también me dieron vuelta a creer en la humanidad, porque es que eso también lleva muchísimos años y con una industria muy contaminante que parece que no tienen nada que hacer porque eran pues gente de allí surfera, ¿no? O sea que no me refiero. Y denunciando a una fábrica que tú pasas por allí y parece que son monstruos gigantescos, ¿no? Y entonces que después de muchos años sin cansarse, ¿no? Sí que hayan conseguido a nivel político que se pongan medidas, que ojo, que todavía no son suficientes, ¿no? Pero bueno, que ya hayan conseguido cambios, a mí sí que me devuelve la esperanza y me entran ganas, sobre todo de no cansarme, ¿no? De hacer cosas, porque al final Mm. eso es lo peor, es decir, bueno, como nada sirve de nada, pues no hago nada, ¿no? Eso, lo peor para el cambio climático, para la contaminación, para el futuro, es pensar que no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿no? Porque eso te lleva a Sí. la inacción y ya está, ¿no? Entonces yo te diría, conoce a gente que está haciendo cosas porque realmente es un chute de energía, sí. ¿Os suena que hay alguna página web donde salgan las asociaciones que pueda haber en las diferentes partes de la península colaborando o llevando a cabo proyectos interesantes? Como un listado por si alguien va, yo que sé, a la costa este verano o en cualquier momento del año vaya y dice, voy a buscar a alguien por si puedo echar una mano aquí en la limpieza con otra gente, que será más entretenido también. Nosotros pusimos a toda la gente que íbamos conociendo en nuestra web, hay una sección que es un océano sin plástico, que es como se llama este proyecto. Entonces pusimos a todas las personas y a organizaciones que habíamos conocido por el camino. También pues eso, para que entonces tú clicas y ves quiénes son, dónde están y tal. Mapa como tal no hay, pero bueno, si alguien quiere animarse a la limpieza, que nos escriba, nos diga dónde va a hacerla y a ver si conocemos a alguien. Y si no, ojo, que tampoco hay que hacerlo, puedes empezar tú también una asociación, me refiero unirte con unos amigos, empezar a hacerlo. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos limpiado a nivel individual, hemos hecho limpieza y nos hemos unido con gente, pero si no, nosotros llevamos años caminando por la playa y recogiendo lo que veíamos, luego mucha gente se te une, ¿no? Entonces, bueno, que miren ahí en un océano sin plástico y si no, que nos escriban y les decimos si conocemos a alguien por la zona que vayan. Antes hablabas de esa esperanza, ¿no? Que hay, que es mucha y que hay proyectos interesantísimos y mucha parte del cambio viene por nosotros, por la sociedad. Dabais charlas en los colegios. Supongo que, bueno, o al menos habéis dado alguna charla en los colegios. Supongo que la educación que reciben los pequeños o las futuras generaciones es importante también, ¿no? En valorar y en ser conscientes del daño que suponen los plásticos de un solo uso. Es fundamental. En los colegios, la verdad que cuando hablas de plástico, ya por suerte en la mayoría de los sitios los niños están bastante educados, por así decirlo, sobre todo en los sitios que hemos estado durante el viaje, porque han sido sitios costeros. Y claro, tú cuando vives en la costa, vas a la playa y ves la problemática, vamos, tú, de primera mano. O sea, tú lo explicas y explica lo que pasa, les das datos, se lo cuentas de otra forma, pero ellos ya lo saben. Es más, Mm, cuando estamos hablando y de turno de preguntas, lo que te quieren contar es todo lo que hacen ellos o sea, ujú. te cuentan, yo fui a la playa y vi un no sé qué y lo quité, o cuando voy con los amigos siempre evito esto, o sea, que ya mucha gente, no todos, pero están bastante educados en el tema de plástico. A lo mejor en los sitios de interior no ocurre tanto, pero en las playas sí, la verdad es que da gusto hablar con ellos y la educación
educación es fundamental. Es que, y encima el plástico tiene algo bueno, algo bueno. Educar sobre la contaminación por plástico es mucho más sencillo, por ejemplo, que con el cambio climático. Con el cambio climático, las cosas que puedes hacer, pues no son tan, o sea, no se ven tan al día a día. Tú si te pones a evitar el plástico en tu día a día, pues te das cuenta de que, mira, antes utilizaba 7 botellas de plástico a la semana, ahora me he comprado una botella reutilizable y no las utilizo. O sea, es algo como más visual. O vas a la playa y limpias y también dicen, mira, pues he dejado este trocito de playa, aunque sean 50 metros, lo he dejado limpio. Ya es como que te da una alegría interna, ¿no? Te da la sensación de que estás colaborando, de que eres parte del cambio. Con el cambio climático es mucho más difícil tener esta sensación. Pero vamos, la Sí. educación, tanto para niños como para adultos, que muchas veces son los niños quienes educan a los adultos, es fundamental. Estoy súper de acuerdo. Oye, ahora que comentabais de, bueno, estamos hablando de esto de cosas, entre comillas, negativas que se encuentran en las playas, también encontrasteis un mensaje dentro de una botella, que no hay una cosa como más romántica y más evocadora, yo creo, de ninguna que se me ocurra. Contadme un poco cómo fue ese momento y todo lo que vino luego. Sí, pues lo más emocionante que me ha pasado en la vida. ¡Hala! ¿Sí? Sí. Bueno, a lo mejor un poco exagerado, pero oye, Pero del sí. top 5 seguro, vaya. Ostras. Pues nada, encima era una playa de Portugal, que estaba llena, 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 llena de basura. Pero claro, pues ya empieza a caminar y a bichear lo que hay, ¿no? Como dice Fer, era ya pegado a las dunas, donde se acumula mucho. Y era bueno para ver qué hay por aquí. Y dijo, uy, es un papel dentro de una botella. Y nada, la abrí, me puse como loca, no lo abrí al principio, era Fer, 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 que hay un mensaje aquí y tal. Y, y dijo, no, pero espérate, no lo abrimos todavía. Y yo, pero ¿cómo no lo abrís todavía? Yo me muero si yo no voy a abrir un mensaje. Me dice, no, porque así lo grabamos, es verdad que teníamos los micros descargados, la cámara, no sé qué, y me tuve que esperar un día entero para abrirlo. ¿Tú sabes Ostras. lo que es eso, esperarte un día entero con un mensaje en una botella? Entonces, bueno, luego lo abrimos y justo donde era una chica bueno, de Estados Unidos, ¡Hala! sí, que era desde el instituto, y decía, por favor, contestarme al email que venía tachado. Digo, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser. Pero como venía el nombre de su instituto y la asignatura en la que estaba, pues empecé por Ostras. LinkedIn, o sea, diciendo yo, esta chica tengo que encontrar. Y Sí. encontré a una profesora que me le dio el email de otra profesora, que ella me dio el email de la chica, y total, al final pudimos contactar con ella. Y muy guay porque estaba en Pensilvania y yo pensando, claro, la habrá tirado al río porque Pensilvania no tiene costa, pero cómo lo habrán Ujú. hecho. Y al final, bueno, fue la profesora que lo llevó y tal. Y fue muy guay. Además ella se emocionó, ¿no? Porque decía, joder, la botella ha viajado más que yo. Y Sí. además era curioso porque había cruzado el Atlántico en un año. Hicimos la media y había recorrido la botella entre la fecha que lo escribió y cuando nosotros lo encontramos, que sería mucho menos tiempo porque no lo encontraríamos el mismo día, evidentemente, 13 kilómetros y medio al día. Así Ostras. que muy guay, fue todo muy emocionante. Sí, Sí, sí. sí, sí. Oye, y otro momento así, este tal vez un poco más surrealista, es cuando os contactó la Guardia Civil, pero no para nada chungo, ¿no? Sí, eso la verdad que fue curioso porque fue ya poco tiempo, bueno, fue el segundo día, yo creo, de empezar, que de repente me llama por teléfono y me dice, soy de la Guardia Civil. Yo digo, madre mía, ¿qué habremos hecho? Digo, que está prohibido pasar por las zonas que hemos pasado. Y yo estaba dándole vueltas a la cabeza, digo, ¿qué fechoría hemos hecho que ya nos están llamando aquí ahora? Sí. Y luego resulta que lo que querían vamos, que contásemos con ellos para nuestro proyecto, que habíamos salido en los medios justo el día anterior, y que si nos podían ayudar en algo, que nos ayudaban, y bueno, como era la Guardia Civil de Costas, por así decirlo, nos quedamos con ellos al día siguiente en un puerto, y bueno, nos llevaron pues sí que un recorrido para ver lo que hacían más o menos, nos explicaron cuál era su trabajo, y luego nos dejaron en el puerto siguiente. Que justo a mí no es que me fastidiase un poco, les agradezco lo que contactas con nosotros para darnos su apoyo, Sí, sí. pero nosotros pensábamos hacer todo el recorrido Ah, caminando, claro. Sí. y nos saltaron como 5 kilómetros y ya era, pues habíamos estado mucho tiempo con ellos y ya se empezaba a hacer Sí. tarde, decimos, ¿qué hacemos ahora? Volvemos caminando 5 kilómetros y luego volvemos a caminar otra vez para adelante, y apenas pues ese trocito de 5 kilómetros.
lo hicimos por mar. Pero Ya. bueno, luego llegamos al acuerdo en que los barcos valían. Porque es verdad que como no utilices barcos muchas veces, o sea, ¿cuántos kilómetros tienes que hacer tú sabes, para un río? Es que los puentes Ah, están claro, lejísimos. claro, claro. Entonces, luego ya sí que cogíamos barcos o ferry o lo que sea muchas veces porque, bueno, por cuestiones prácticas. Y cuando no había y tenías que recorrer a lo mejor un día, me acuerdo que fue una jornada entera, tuvimos que recorrer más de 20 kilómetros, ¿no? Para cruzar no era un río, era bueno, Sí, 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 una desembocadura, pero es que lo veías enfrente, o sea, lo veías y decías, es que esto, yo qué sé, menos de 100 metros. y es que nadando Sí, lo sí, hubiésemos sí. hecho enseguida y tuvimos eso, pues 20 pues dar toda la vuelta otros 20 O kilómetros. sea, una jornada, si no fue una jornada en algo que, pues, vamos, porque llevas ordenador y demás y no te quieren mojar, o sea, no te pueden mojar, pero si no es Mm. que dices, bueno, dan ganas de hacerlo nadando, incluso con la mochila, vamos, pero Ya. nada, tienes que tener paciencia. Pero los barcos vale. Sí, sí. Oye, hay gente que cree que cosas así las hace muy poca gente o nadie, pero os encontrasteis a otra persona, a Francisco Rábano, que estaba haciendo el mismo, bueno, la misma travesía que vosotras, pero desde Portbou, ¿no? En sentido inverso. Qué coincidencia, ¿no? Sí, porque yo, claro, yo antes del viaje pues he estado mirando pues eso que sé, caminantes y gente que camina. Y eso lo descubrí ya, ya estando viajando, digo, pero ¿y este hombre que lo está haciendo encima lo mismo? Y recorrer la península simplemente él a favor de la aguja del reloj y nosotros en contra. Entonces dijimos, nos tenemos que conocer, le escribí por LinkedIn tal, y nos lo encontramos en mitad de una carretera, coincidimos en plan, bueno, yo voy para allá, y ayer en mitad nos conocimos y nos hicimos una pequeña entrevista mutua. Y fue muy guay, porque además él también lo estaba haciendo, nosotros lo hacíamos por conocer iniciativas por la contaminación marina, ¿no? Y él lo hacía para conocer iniciativas de economía sostenible, economía Qué guay. responsable. Entonces, pues también era como que los proyectos estaban muy alineados, ¿no? Y muy guay. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos empezando súper nerviosos, en plan, cuéntanos cómo hacemos esto, estamos en el País Vasco todavía. Y él ya Sí, estaba de vuelta, en plan, si ya acabo en 2 semanas, a mí esto yo ya, ¿sabes? Mira, en verdad no algo, ¿sabes cómo lo hacemos? Y me dijo una cosa que a mí me dejó en shock y dijo, mira, a los 3.000 kilómetros el cuerpo te casca. O sea, si no por un lado, por otro, a él le tuvieron que poner, no sé si fueron infiltraciones, no sé qué problema tuvo en los tendones. Y a mí eso me dejó ya marcado para todo el viaje. O sea, para todo el sí, viaje. Yo ya cuando llegué, el día que llegó a los 3.000 kilómetros, bueno, asustadísima. Porque digo, sí, bueno, no nos ha pasado nada. También es verdad que nosotros, como teníamos lo de Home Exchange, íbamos descansando para lo de la entrevista y todo sí. eso. Pero vamos, la noche, que encima fue de noche recorriendo el Doñana, digo, esto es una ¡Hala, qué bonito! premonición. De Sí, lo noche. recorrimos por la noche porque hacía muchísimo calor y Doñana, la playa de Doñana son 30 kilómetros y son todo dunas, no hay nada, Mm, ni para reinar botellas, o sea, no hay nada. Entonces, como ya era abril, creo que era, ujú. pues dijimos, lo hacemos por la noche y así nos quitamos. Pero claro, tú imagínate, hacíamos ahí los 3.000 kilómetros y yo imaginaba, no, ahora aquí van a venir los narcos, vamos a encontrar a alguien que empezó a sacar droga, no tenemos dónde escondernos y entonces para no dejar testigos nos van a matar. Y yo se decía, no, bueno, se contaba a la gente, pero, o sea, me parece súper normal, ¿no? Y la gente se reía y yo diciendo, pero que es súper lógico, o sea, ¿cómo la gente no lo ve, no? Y luego sí que no encontramos muchas narcolanchas, pero bueno, sin narcotraficantes. Entre medias. Por suerte. Oye, hicisteis después de Andalucía, bueno, toda la costa, Comunidad Valenciana y finalmente Cataluña. ¿Qué se siente cuando estás llegando a Portbou, que era vuestro destino final, y ya ves que este viajazo, proyectazo está llegando a su fin? ¿Estabais contentos por clausurarlo o tristes porque se acababa? ¿Cómo encarasteis esos últimos días? Pues un poco mezcla, yo creo que, bueno, y cada uno de nosotros yo creo se lo tomó de una forma. Yo estaba más o menos contento porque para mí es un pedazo a nivel personal, es un pedazo de proyecto. Yo cuando empezamos, y, vamos, yo no tenía nada claro que pudiésemos acabar. Y yo dije, bueno, empezamos y ya veremos lo que pasa. Esto cuando te planteas cosas tan largas, dices, venga, vamos a dar el primer paso y puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, pues siempre te pones en metas más cortas. O sea, vas Mm, pensando, bueno, vamos a acabar el País Vasco, vamos a acabar Cantabria. Y nunca
miras el final porque el final lo ves tan lejano que como piensas en el final te agobias. Y entonces ya como ves cómo se va acercando y al final llegas, pues yo estaba contento, la verdad. Era como decir, es algo un sueño que yo tenía, que dudaba mucho si lo iba a conseguir y lo he conseguido. O sea, para mí era vamos, era un subidón. Pero por otro lado también estaba el rollo de decir, hemos acabado, ahora como como un poco el abismo, ¿no? ¿Qué es lo que toca ahora? Sí, a mí me dio bastante pena acabar, la verdad. Porque era eso que te decía, que nosotros teníamos la sensación como que vivíamos una burbuja, que también había dejado el piso donde vivía y tal, y luego yo no tenía sitio donde volver ni nada, ¿no? O sea, yo no sabía que... O sea, yo decía, ¿dejo la mochila dónde? Ya. ¿De dónde empiezo, no? Y, ay, a mí me dio un bajón tremendo. Íbamos con una amiga que se unió en las últimas etapas y ella dijo, ay, pues acompaño el último día, ¿queréis? Y le dije que sí, sí. Y luego, a medida que se acercaba, digo, mira, mejor no, porque voy a empezar a llorar y no lo puedo parar. Y tampoco quería ir mal rollo, dejarla ya por el mal rollo. Y al Sí. final, pues sí le dijo que le dijimos que, bueno, que mejor no dejase ese momento sola y a mí se me cortó el habla. O sea, de repente era como, ya no quiero hablar, punto. Oye, Patricia, tú tienes 43 años, Fernando 58, no sois unos mozos que mucha gente piensa que para hacer grandes viajes hay que ser muy joven y no, ya a los hechos nos remitimos, lo habéis conseguido. ¿Cómo os respondió el cuerpo, la salud, después de eso? Tanto pateo, ¿se hicieron o no ¿cómo se dice? La previsión o el consejo de Francisco Rábano que dijo que a los 3.000 kilómetros empezaban todos los males o habéis superado la prueba bien. Hemos superado la prueba bien, por suerte. Yo la maldición esta del rábano, la verdad es que yo no me la, yo no me la tomo en serio. Digo, bueno, Mm. eso será para él. O sea, él tampoco nos lo dijo en plan malo, vamos a Ya, decirlo. ya, Ya, ya. él nos dijo lo que le había pasado a él, pero es verdad que él se lo tomó como... Él siempre caminaba, según nos contaba. Nunca paraba un día, a no ser que tuviese que Joder, hacerlo por algo. Entonces yo creo que joder. eso te sobrecarga demasiado. Pero vamos, yo lo que... es algo muy curioso porque yo también te das cuenta de cómo funciona el cuerpo humano. Yo en un principio pues adelgacé como 5 o 6 kilos muy fácil, claro, porque el cuerpo no estaba acostumbrado a tanto consumo de energía de caminar todo el día. Pero luego llega un momento en que te estancas, en que ya no pierdes más, como que el cuerpo se hace mucho más eficiente a la hora de, Mm. de- de darle, o sea, tú le das cierta energía con la comida y debe ser que dice, bueno, este personaje que me ha tocado va a seguir así caminando tanto todos los días, vamos a intentar aprovechar cada caloría que me da. Y ya te mantienes y luego incluso pues hasta puedes recuperar un poco del peso. Y luego también me ha sorprendido mucho que cuando ya dejas de caminar, pues enseguida pues recuperé los 5 kilos que había, que había, perdi- Ya. que había perdido. Dices, joder, qué inteligente que es el cuerpo humano. A mí eso es lo que me ha sorprendido mucho. Yo caí en Galicia, me puse malísima, malísima, pero yo creo que fue COVID o algo. O sea, yo nunca había estado tan cansada en Ya. mi vida. De repente no podía estar ni de pie, me tumbé y ahí me quedé, no sé, 4 o 5 días, una semana. Y luego otra racha que recuerdo que también me puse mala después de la limpieza esta de Portugal, que eran 5 días recogiendo, que cogimos 4 toneladas y tal. Después de ahí también caí. Estaba por una casa de home exchange, yo creo que tenía hasta fiebre, pero porque fueron muchas horas al sol. Ya. Y otro Mm. momento chungo a nivel físico, fue también por Cádiz, cuando volvimos de Perú y eso, que mira, un día llegó y es como bueno, nos quedamos aquí a dormir en un camping, tal, miramos, y solo he hecho 13 kilómetros. Y digo, no puede ser, en un solo 13 kilómetros y está tan agotada, ¿no? Y, y nada, la zona de Almería y eso, porque hacía muchísimo calor, pero luego a Ujú. nivel físico, o sea, sin entrenarme ni nada, o sea, quitando eso, que hombre, también son muchas cosas, ¿no? Pero que yo me sorprendió que yo pensaba, me voy a romper, yo qué sé, pues te caes, te duele un tobillo, te Sí. rompe una pierna. También quedamos, como coincidíamos con gente del Camino de Santiago, había algunas que estaban ahí, no, es que tengo los pies hinchados, pero no sé qué, de caminar. Y yo decía, pues yo estoy súper bien. O sea, que en Sí. realidad yo me esperaba que nos pasase algo malo, bueno, no Mm. malo, pero me refiero a algo grave, ¿no? Y al final, aparte de lo de la insolación de Portugal y, bueno, ahí lo de la especie de COVID o lo que sea de Galicia,
hemos estado bien. Yo creo Qué guay. que físicamente bien. Sí, qué guay. Oye, a lo tonto, ya casi llevamos una hora aquí conversando y si os parece vamos a ir cerrando un poquito, pero me gustaría preguntaros algún consejo para alguien que esté pensando hacer un viaje largo a pie. ¿Qué aprendizajes o qué consejos o incluso qué les podríais decir a la Patricia y a Fernando de hace un tiempo que iban a empezar ese viaje como consejos de viajeros experimentados ahora? Bueno, yo a Patricia no le diría nada, pero a la gente que a lo mejor va a hacerlo, unas zapatillas buenas. Porque nosotros íbamos uno con normal, que también nos la regalaron, pero tener una zapatilla que tenga una suela buena y con un buen agarre, yo a veces Mm, digo, sin esta zapatilla yo me despeño por aquí, ¿sabes? Porque agarraban súper bien y después también una de las cosas que hablamos con Francisco Rábano era que él iba con zapatillas normales, con las que primero que pillaba, ¿no? sí. Y yo creo que eso fue gran parte del motivo que no nos pasase nada a nivel tendones, Ujú. pie y sobre todo eso, si eres una persona un poco torpe, tener zapatillas que agarren bien, bueno, torpe por mí y tal, pero zapatillas que agarren bien es importante. Y luego a nivel personal, a la yo de mi, pues sí, un hornillo. Yo creo que otra vez hubiese ido con un hornillo para tomar un cafelito, ¿no? Que tampoco. Y hay otras cosas que sí que eran prescindibles, porque yo estuve cargando ni se sabe cuántos kilómetros con mi caja de acuarela. ¿Y te puedes creer que solo la Ah, utilizo un día? Es como, a ver, sí. una cosa es lo que te gustaría hacer y otra cosa es lo que a nivel realista puedes hacer, ¿no? Al final estás andando, ya cansado, te vas a poner a pintar, por muy bonito o bucólico que parezca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pensar más en cosas útiles y menos en cosas poéticas. Yo sí que hablaría con mi yo del pasado y le diría que se relajase, sobre todo las primeras semanas, que sales un poco con el ritmo del trabajo, de tal, y te cuesta un poco pues Sí. el pararte un poco y pensar. Y vamos, y luego también es verdad que lo que te he dicho es muy meditativo, porque claro, 8 horas caminando o 10 horas caminando muchos días contigo mismo, pues claro, es como haces un repaso a tu vida que no veas, que es algo que la verdad es que mola mucho. Y después pues a la gente le diría eso, que se relajase y que disfrutara, que no pensase mucho más allá, que caminar es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es una aventura. Caminar en sí es una aventura. Tú puedes llegar a cualquier sitio caminando, que si te ha costado a lo mejor 10 días llegar, aunque estés en medio de una ciudad, tú estás en el medio de una aventura. Da lo mismo. Tú ahí te ha costado muchísimo llegar, te ha costado mucho esfuerzo y el sitio es lo de menos. Tú te sientes como un aventurero y no Sí, hay sí. nada mejor, por lo menos para mí en esta vida, que ser un aventurero. O sea, y eso caminar te lo da. Qué guay. Oye, en vuestra página web vivirsinplástico.com y en las redes sociales que son Vivir Sin Plástico a secas, Instagram, YouTube, LinkedIn, bueno, estáis por ahí en todos lados, dais muchísimos consejos para precisamente vivir sin plástico, pero no sé si hay alguna reflexión de cierre o algún consejo inicial para bueno, no sé si concienciar bueno, sugerir a los que están oyendo este podcast de por qué es importante vivir sin plástico de un solo uso, sobre todo, y cómo empezar, ¿no?, a hacerlo. Yo creo que lo principal es ser consciente de lo que consumimos y también por qué. Porque muchas veces vas en piloto automático llenando el carro, ¿no?, de la compra y no te paras a plantearte lo que estás metiendo, ¿no? Y aparte de plástico, también el tipo de producto que compras y todo eso, el reducir plástico te hace darte cuenta de lo que, bueno, realmente consumís y lo que realmente necesitas, ¿no? Porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos o, bueno, por tontería, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso sería el primer paso, el darte cuenta de hasta qué punto compras por inercia o por necesidad o por gusto, ¿no? Sí, un poco ver lo que utilizas en tu día a día y luego pensar, o sea, o sea, quitarnos un poco el pensamiento normal que tenemos ahora del uso del plástico e ir un poco más para allá. Pensar cuándo tiene sentido o cuándo no. Hasta los años 60 prácticamente vivíamos sin plástico y no, no pasaba nada. Y comprender que el plástico, aparte de toda la contaminación que podemos ver en las playas o en otros sitios naturales, luego está el problema de los microplásticos, que se está empezando ya a hablar mucho y en un futuro se va a hablar más. Estamos respirando
usando, comiendo, bebiendo plástico. No está claro todavía los efectos que puede producir en nuestra salud, pero vamos, lo que está claro que no nos va a traer nada bueno. O sea, ya aparte de por la naturaleza, aunque seamos más egoístas, aunque sea por nosotros mismos, yo creo que debemos replantearnos el uso que estamos haciendo del plástico, porque la mayoría de él no necesitamos. Y también, bueno, ya que estamos este mes de julio, estamos haciendo una campaña para la gente que quiera empezar a reducir el plástico de un solo uso, pues ayudarnos, ¿no? Que no estamos solos, dando consejos y todo el rollo. Se llama Julio sin Plástico, entonces, bueno, quien quiera unirse, que se suscriba a nuestra newsletter y ya está, irá a recibir la información. En la página web, ¿verdad? Está el enlace, supongo. Exactamente, la newsletter. Se suscribirá a la newsletter de Vivir sin Plástico y lo mandamos ya por correo. Bueno, pues Patricia, Fernando, de verdad que ha sido un verdadero placer conversar con vosotros, saber de este gran viaje por territorio nacional, bueno, por Portugal también, por la península ibérica, vaya, y me dais mucha envidia, de verdad que me habéis puesto los dientes largos y yo que ahora voy a hacer la Transpirenaica, digo, oye, a ver si en el futuro este no va a ser el siguiente reto a pie, pero bueno, vamos por partes, como fuisteis vosotros al principio. Cuando acabes el Pirineo, sigues por Irún. Sí. Sigues caminando. Bueno, un saludo y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ti. Pablo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.